sin modificarlo. Podéis tomar varias respiraciones profundas, inhalar por la nariz. Cada inhalación os conecta con lo que está pasando aquí, con vuestro consultante, con una parte vuestra. Vais a notar cómo vuestros pies tocan el suelo y cómo estáis ahí. Poco a poco podéis ir abriendo los ojos y volver aquí a este momento. Bien, ahora ya tenemos otra actitud, tenemos otro mindset, tenemos otra conciencia, ¿vale? Os voy a dar algunos detalles, algunas indicaciones más técnicas, y aquí os pongo un cuadro de Van Gogh, porque bueno, pues ya sabéis que Van Gogh tenía episodios psicóticos, va muy al hilo de la supervisión clínica dentro de nuestra labor psicoterapéutica, y aquí pues aparecen diferentes perspectivas. ¿Qué quiere decir? La supervisión implica revisar el trabajo de otros desde arriba. Esa, de forma etimológica, quiere decir revisar el trabajo desde arriba, es decir, tener cierta perspectiva. Pero cierta perspectiva en un grado de precisión. Por ejemplo, el microscopio tiene una gran precisión a un nivel micro y es capaz de ver con detalle y alcance y precisión elementos muy minúsculos, y el telescopio es capaz de ver a gran distancia. En cierto sentido, ambos prismas, ambos formatos requieren un alto grado de profundidad, pero es necesario tomar distancia, tomar la perspectiva. Es una especie de proximidad distante, donde yo estoy próximo al fenómeno, pero tengo la suficiente perspectiva a distancia que me permite ver con claridad las cosas tal y como son, no tal y como mi historia de aprendizaje es capaz de engancharse ahí. Es una contemplación sin violencia, es un estar ahí. Vamos a tratar de llevarnos puesto esto, y hay aquí algunas indicaciones previas para preparar el contexto y trabajar aquí, ¿no? Esta imagen a mí me sirve de contexto, nunca mejor dicho, porque pues bueno, no es que el koala necesite un psicólogo, ni el psicólogo necesite otro psicólogo, sino necesita un contexto más ameno, con árboles, etcétera, y cómo vive el humano para necesitar supervisión, cómo se nos ha educado desde la formación psicoterapéutica académica en las universidades, cómo vivimos. Esto implica hacer un análisis detallado de nuestra vida, del cómo funcionamos, y si realmente pues me dedico tiempo, solo leo psicología, ¿qué prisa tengo a la hora de resolver problemas con nuestros consultantes? Si realmente tengo una presión ahí que me permite o simplemente me sobreimplico en el caso porque tengo una serie de miedos personales que no he tratado de trabajarme. ¿Cómo termino el día en la terapia, en la consulta, en mi vida al final? Esto implica un análisis de todo lo que está relacionado. ¿Hago el silencio en terapia? ¿Permito el silencio? ¿O simplemente de manera atropellada estoy continuamente abriendo frentes y no quiero quedarme pues simplemente observando a la otra persona, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: dime cómo te relacionas con el dolor y te diré quién eres. Ya desde perspectivas más estoicistas, como por ejemplo, pues Cicerón hablaba de quien se arroja al placer no podrá soportar el dolor, y esto implica que en determinado sentido el psicoterapeuta
ha de estar en contacto con ese sufrimiento, con ese dolor y a un nivel personal, de cómo estamos aquí ahora, cómo está mi cuerpo, vivo de manera atenta, vivo de manera nítida o simplemente estoy en piloto automático. ¿Cómo termino el día? Con esto lo que os vengo a decir es señalar el caldo de cultivo en el que se forja el psicoterapeuta, que va a estar en la línea y en la dirección de los problemas humanos que tiene la persona ahí, y cómo el hacer un proceso de una forma bidireccional, donde mi trabajo me va a permitir trabajar mejor en la persona que tengo delante, y primero voy a analizar mi vida, mi historia y ver cómo estoy. Para mí la psicoterapia no hay mejor definición que esta, que es como una institución antropológica, como un soporte, como un rito de paso. Y el terapeuta acompaña digamos que la persona que viene sufriendo está al otro lado del puente y el psicoterapeuta es capaz de acompañarle al otro lado del puente, de un extremo a otro. Supone el nexo de una vida a otra, que abre paso a unas nuevas contingencias, a unos nuevos valores, y que ese sufrimiento que se enreda, se enrevesa en la tela de araña que a veces es la vida, pues implica que vamos a servir no solo como un reparador a un nivel mecanicista en el que hay algo que se avería, se rompe y el terapeuta es capaz de repararlo de una forma pues simplemente pues mecánica, ¿no? Aquí no asume ningún mecanismo averiado, sino que vamos a tratar de pues ilustrar y entrenar a la persona para que esa pieza pues no se estropee, ¿no? Utilizando este mismo metáfora, no vamos a cambiar el freno, le vamos a enseñar a la persona a que conduzca de otra manera para que el freno pues, no se averíe. Por tanto, con esto trato de abrir un espacio y que brinde esa relación terapéutica como un mecanismo esencial para el cambio clínico, pero con unos principios ligados siempre a esas leyes y principios del aprendizaje que nos gusta defender. El hecho de pues, ese acogimiento del sufrimiento. Y ahora os daré algún detalle de cómo podemos mejorar esa adherencia a la terapia, pues, al cambio clínico que vamos a tratar de realizar. Por tanto, la psicoterapia es no solo una práctica clínica, sino una práctica cultural, social, antropológica, donde el terapeuta es una institución intermedia. Esto trata de vacunar frente pues, a producir cambios rápidos o a que el terapeuta se enfoca en el síntoma. Eso no va a producir un cambio. Es como, por ejemplo, alguien que viene con un pulmón pues, infectado y tratamos el pulmón. En lugar de tratar, pues que vive en un entorno contaminado y que en cuanto salga, pues va a volver de nuevo a recaer. Ese es el formato en el que esta supervisión quiere tratar de ilustraros el camino en el que la psicoterapia es algo más profundo que el hecho de reducir o restituir la sintomatología de la persona, sino que ofrece un soporte, un andamiaje, una estructura que es capaz de cohesionar el dolor y unirlo a una vida que merece la pena ser vivida. Eso sería como preludio, como preámbulo. Ahora os voy a dar algunos detalles de algunas investigaciones que han demostrado su eficacia en más de 16.000 clientes, en algunos metaanálisis. ¿Cómo podemos ayudar a que las personas, para yo iniciar el cambio, ese transcurso, cómo se pueden adherir mejor a la terapia? Pues en torno al 20-30% de los pacientes abandonan de una manera prematura, y cuando se trata de clarificar y de examinar qué ha pasado ahí, pues simplemente ocurre que el terapeuta no se adapta a las preferencias o a las necesidades que la persona nos demanda. Es decir, con el mero hecho de escuchar, de saber qué les ocurre y no estar yo dentro de mi mente, de lo que dice, sino de lo que está pasando ahí, podemos reducir un 50% la posibilidad de abandono, adaptándonos a las preferencias que la persona nos solicita, como por ejemplo, pues alguien que nos pide, ¿podrías ver a mi mujer?
o me gustaría que me mandaras más ejercicios para casa, qué libros me recomiendas, me gustaría que me confrontaras más. Son indicadores y recursos que son necesarios y a veces pues lo pasamos por alto y nos vamos directamente al síntoma, nos vamos directamente al análisis funcional y a ver qué podemos hacer. Y como os he dicho, esto es producto de la cultura, porque la cultura nos demanda y nos exige resultados rápidos. Y este contexto pues, produce fracasados y depresivos y personas pues, que ligado a la competitividad, ¿no? Es necesario tener esto en cuenta porque el terapeuta está dentro de esas mismas contingencias y va a caer en el mismo problema que le trajo a consulta al consultante, pero nosotros lo vamos a camuflar, a edificar. Esto no quiere decir tampoco que no podamos ser precisos y rápidos. De hecho, el cambio rápido se asocia a mejoras a largo plazo y que un tratamiento de 16 sesiones no es más eficaz que uno de 8, que la mayor parte de la varianza de cambio se encuentra en torno a las 3-4 primeras sesiones. Eso implica el trabajar cada sesión como si fuera la última, pero con unos principios y que la prisa no actúe por mí, sino ese engranaje que voy a tratar de ir haciendo. Algunos autores, como Russell, por ejemplo, hablan de las preferencias de actividad, ¿no? Lo que os acabo de mencionar, qué expectativas tiene la persona. A veces el cliente no sabe qué es la terapia. El terapeuta ha de tratar de modular expectativas y explicar en qué consiste la terapia, porque muchas personas creen que ir a terapia es simplemente escuchar consejos y ya me dará alguna indicación, que viene derivado de ese prisma más biomédico, ¿no? En el que se asume ese rol pasivo de la persona y que el terapeuta pues simplemente va a dar alguna indicación. ¿Qué características de tratamiento busca la persona? ¿Qué necesita? ¿Qué experiencias pasadas ha tenido? ¿Ha tenido terapia con otros consultantes? Pues son elementos clave para producir una mejoría. ¿Cómo le funcionó con otros casos al propio terapeuta, pero también cómo le funcionó con otros terapeutas? Eso nos va a dar información de conductas clínicamente relevantes. Cuando le preguntamos a los consultantes, y ya vais viendo el halo de esta intervención en el que por un lado examino las preferencias y el terapeuta, pero examino también el consultante, siendo un todo indivisible, un pack, un continuo, donde no hay un terapeuta o un consultante, sino hay un continuo que vamos a tratar de capturar y de poder replicar para que esto lo podáis llevar a cualquier tipo de condición clínica, persona, etc. Los consultantes esperan que el terapeuta tenga una gran estabilidad emocional, tenga conciencia e incluso que sea simpático o simpática. Son cuestiones que a veces pues, pasamos por alto y ahora os lo complementaré con la psicoterapia analítica funcional. Qué efectos tienen algunas variables de funcionamiento y de adherencia, una mayor conciencia. También esperan y desean que el terapeuta pues, sea honesto, sea agradecido y además, sobre todo, este es el más importante, que se autocuiden. Es decir, que los consultantes prefieren terapeutas que tengan un gran autocuidado, que sean cultivadas y bueno, son estrategias y herramientas que uno difícilmente las puede aprender en un manual de autocuidado. Uno no puede autocuidarse leyendo un manual de autocuidado, sino pues eso sería a un nivel más teórico, pero el autocuidado implica, es como aprender a conducir solo con el teórico, implica que podamos asimilar eso, ¿no? Y que podamos